Buenas tardes, Dios les bendiga a todos. Espero que se encuentren muy bien. Este es un día para darle las gracias a nuestro Dios, iniciando semana, iniciando labores de trabajo. Vamos a dedicar este tiempo, un pequeño tiempo, para pedirle a Dios que sea Él hablándonos por medio de esta enseñanza, tocando nuestro corazón. Padre, en el nombre del Señor Jesús, te damos gracias, Padre Celestial, en esta tarde. Te damos gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Padre Celestial, por tu gracia. Gracias, bendito Dios, por todos tus favores, por todas tus misericordias, Señor. Gracias por tu fidelidad. Gracias porque es un día más que tú nos regalas de vida. Te pedimos que nos hables en este precioso día. Háblanos con tu palabra, enséñanos e instrúyenos. En el nombre del Señor Jesús te damos gracias, Padre Celestial. Amén y amén. El título de esta enseñanza en el día de hoy es controlar o consentir. Y quiero iniciar contándoles una historia. Dice que cuenta la leyenda que durante 10 largos años los troyanos resistieron con heroísmo los ataques del ejército griego. Cuando la paciencia de los soldados griegos estaba por sucumbir, Odiseo, llamado también Ulises, propuso crear un gigantesco caballo, introducir a los soldados más valientes en su interior y obsequiarlo a los troyanos como supuesto premio a su valentía. El ardid consistía en que una vez que el caballo estuviera en el interior de Troya, en el momento oportuno, los soldados griegos abrirían las puertas de la ciudad para que entraran los refuerzos. Entonces resulta que la historia cuenta la historia de cómo fue que los griegos introdujeron el caballo a la ciudad de Troya. Cuenta la historia de que ellos llevaban 10 años peleando para tomar posición, los griegos, de la ciudad de Troya durante 10 años y no habían podido. Pero cuenta la leyenda que Ulises planeó en su inteligencia y astucia el fabricar un caballo de madera grandísimo y en él introducir los soldados griegos, los mejores soldados, y regalárselo, obsequiárselo supuestamente a los troyanos, que por su valentía, que porque por durante tanto tiempo no habían podido derribar esta ciudad. Entonces cuenta la historia que los griegos dejaron el caballo a la entrada de la puerta en las murallas y se fueron. Y entonces los soldados de Troya dijeron que nos obsequiaron este caballo y ellos mismos lo introdujeron dentro de la ciudad de Troya. Cuenta la historia que cuando pasó la noche salieron los soldados griegos, abrieron la puerta del caballo y salieron a tomar la ciudad, y abrieron las puertas y pudo entrar todo el ejército griego y tomaron la ciudad. Entonces, qué cosa más curiosa. Sucedió que los mismos troyanos abrieron las puertas de la ciudad para que entrara el enemigo. Mire pues cómo es la cosa, que los mismos troyanos abrieron las puertas de la ciudad para que entrara el enemigo y tomara la ciudad.
El enemigo que durante 10 largos años no había podido quebrantar su resistencia. Mira, durante 10 años el enemigo no había podido entrar a la ciudad de Troya. Los griegos no habían podido entrar porque había mucha resistencia de los troyanos. Pero una astucia, una acechanza del enemigo, por un pequeño engaño, abrieron la ciudad y ellos mismos introdujeron el caballo de Troya. Y dice que la caída de Troya ilustra muy bien esa gran verdad. Y tomé esta historia, me pareció demasiado como para reflexionar y aprender acerca de ella, porque la iglesia, el pueblo de Dios, el hombre, no está lejos a continuamente estar permitiendo que el enemigo entre. O también sucede algo, iglesia, o varón que me estás escuchando, es que podemos tener luchas, estar luchando contra el pecado, estar luchando con sostener una familia, un hogar en Dios y tener años de victoria, pero el enemigo siempre va a estar planeando una estrategia para acabarnos, o para acabar tus hijos, o para acabar tu casa, o para acabar tu vida, tu integridad. Y lo que logramos por años puede caer en un abrir y cerrar de ojos. ¿Por qué? Porque el enemigo siempre va a estar planeando algo para tu caída. La caída de Troya fue inevitable. Ellos mismos abrieron las puertas y entró el enemigo y la tomó. ¿Cuántas veces nosotros le hemos abierto puertas a la pornografía? ¿Cuántas veces le has abierto puertas a la música que no edifica? Y entonces empieza el enemigo a trabajar por ese lado. ¿Cuántas veces has permitido que tus hijos vean series? Porque estamos nosotros como padres tan distraídos, tan entretenidos en el trabajo, en la calle, en lo secular, que nos olvidamos de nuestros hijos. Y a los hijos los termina criando el televisor. Y entonces empiezan ellos a ver series, a ver cosas que no les edifican, sino que el enemigo empieza a destruir. El enemigo es muy astuto y él planea de qué manera entrar a tu casa y que sea derribada. ¿Cuántas veces no permites que entre en tu casa una mujer que no deba entrar? Varón, llevas a tu casa una mujer que no debas llevar. Empiezas a hablar tarde de la noche con amigas que no debes hablar. O mujeres, esto también es para las mujeres, permiten tener hasta tarde de la noche conversaciones con hombres que a la final solamente son personas o cosas que el enemigo está usando para llevar a cabo sus planes y destruir tu vida, tu casa. Nosotros mismos somos los que le abrimos las puertas al enemigo para que entre a nuestras vidas, a nuestros hogares y acaben un matrimonio. Yo digo que una mujer casada no tiene nada que estar hablando con un hombre que aparte de su esposo, o un hombre casado no tiene nada que estar teniendo ni charlas pesadas ni conversaciones que no deba tener con una mujer que no sea su esposa. Son cosas que tú mismo le estás abriendo la puerta al enemigo, tú mismo. Y has ganado muchas otras batallas en la fe, pero en cuestión de astucia, el enemigo nos lleva a nosotros mucha carrera por delante. ¿Por qué? Porque tú que me estás escuchando ahí, le estás abriendo las puertas al enemigo. Y él está maquinando de qué manera
acabarte a ti, acabar tu casa, acabar tus hijos. Si nosotros no estamos pendientes de nuestros hijos, el enemigo entra. Entra por medio, vuelvo y se los repito, caricaturas, series satánicas, música satánica. El enemigo entra por medio de las drogas, por medio de los amigos. El enemigo entra por medio de que estás hablando con una mujer extraña, que estás hablando con un hombre extraño, solamente con el fin de acabarte a ti, acabar tu casa. Y vuelvo y le repito, es más astuto el enemigo que tú. Por mucho que luches, si en algún momento abres puertas, por ahí entra el enemigo y será grande tu ruina. Y quiero hablarles acerca del rey Ezequías, un rey que cayó enfermo. Dios le dijo a él que él moriría, y entonces el rey, dice la Biblia, que él volvió su corazón hacia Dios, le lloró, le pidió perdón. Y dice la Biblia que Dios le dijo al rey por medio del profeta que le iba a extender los años de vida. Y entonces los estoy localizando en la historia, porque en Isaías 38 es donde habla acerca de la enfermedad de Ezequías, pero en Isaías 39, y quiero que cojan sus Biblias y ustedes mismos lo lean. Isaías 39, 1 dice así, se los voy a leer. En aquel tiempo, Merodach Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, él era el hijo de un rey de Babilonia, envió cartas y presentes a Ezequías. Escúchenme bien, iglesia, lo que les estoy leyendo, Aarón, que me estás escuchando. Envió este rey, hijo, era el hijo del rey de Babilonia, envió cartas y presentes a Ezequías, porque supo que había estado enfermo y que había convalecido. Y en el 2 dice, y se regocijó con ellos Ezequías. Ezequías se regocijó con el enemigo, porque dice la palabra de Dios que Babilonia era un pueblo pagano, adoraban ídolos, imágenes, y los israelitas, el pueblo de Dios, no tenía nada que ver con Babilonia. Dice que Ezequías se regocijó con sus enemigos. ¿Por qué? Porque le mandó presentes y cartas. Mire dentro del contexto. Dice la Biblia que Ezequías se regocijó con sus amigos, supuestamente amigos, y que ellos le enviaron a Ezequías presentes y cartas. Presentes, ¿qué son presentes? Todos lo sabemos, regalos. Le envió regalos con los cuales el enemigo sabía cómo iba a ganarse el corazón de Ezequías. Continúa la lectura en el 2, dice, porque supo que había estado enfermo y que había convalecido. Y se regocijó con ellos Ezequías y les mostró la casa de su tesoro. Y aquí es donde inicia, porque dice que le mostró la casa de su tesoro. Dice la Biblia que le mostró en el versículo 2 la plata y oro, especias, ungüentos preciosos, toda su casa de armas y todo lo que se hallaba en sus tesoros. No hubo cosa en su casa y en todos sus dominios que Ezequías no le mostrase. Entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo, ¿qué dicen estos hombres y de dónde han venido a ti? Y Ezequías respondió, de la tierra muy lejana han venido a mí, de Babilonia. Recuerden, Babilonia es una ciudad, un pueblo pagano. Y dice en el 4, dijo entonces
¿qué han visto en tu casa? Le dijo el profeta. ¿Y ellos qué han visto en tu casa? Y dijo Ezequías, todo lo que hay en mi casa han visto, y ninguna cosa hay en mis tesoros que no les haya mostrado. Dios mío, él le mostró, Ezequías le mostró absolutamente todo. Él abrió las puertas de su casa a los enemigos. Él mismo abrió las puertas de su casa a los enemigos, a una ciudad, a un rey pagano. Y nosotros muchas veces permitimos que a nuestra casa, estoy hablando literal, que en nuestra casa entren personas que no deben entrar. Entren personas que van con otras intenciones. Entonces dice la palabra del Señor, que dice en la palabra del Señor de que Ezequías dijo que ninguna cosa hay en mis tesoros que no le haya mostrado. Entonces dijo Isaías a Ezequías, oye palabra de Yahvé de los ejércitos, acá se viene la reprensión de Dios nuevamente para el rey Ezequías. He aquí vienen días en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa y lo que tus padres han atesorado hasta hoy. Ninguna cosa quedará, dice Dios, de tus hijos que saldrán de ti y que habrás engendrado, montarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Dios dice, todo, aun la herencia de tus padres te será quitado. Tus hijos serán llevados como siervos del pueblo babilónico. ¿Y todo por qué? Porque le mostraste tus tesoros, abriste la puerta al enemigo. Y el enemigo se está llevando tu matrimonio, se está llevando nuestros hijos. El enemigo se está llevando nuestras finanzas. El enemigo está acabando. ¿Por qué? Porque nosotros le permitimos al enemigo entrar. Y vuelvo y se los digo, ¿de qué manera? O más bien acá surge una pregunta. ¿Qué puertas estás abriendo tú al enemigo para que tus hijos, tu matrimonio y tú mismo estás siendo acabado y destruido? ¿Qué estás haciendo en las noches cuando tienes el celular en la mano, que es el que te controla a ti? ¿Con quién estás teniendo conversaciones que no debes tener? ¿Con qué personas te estás asociando? ¿Qué cosas estás permitiendo en tu vida? Que el enemigo está acabando. Y te digo algo, no tienes justificación alguna, porque Ezequías dijo, es que yo les permití, les mostré todos los tesoros y todo, pero sin embargo Dios le mandó a decir, pues todo lo que tú tienes, el enemigo te lo quitará. Esta palabra es para que nos sentemos a reflexionar hoy, iglesia. Siéntate tú, varón, a reflexionar. El enemigo se va a llevar todo. No creas que lo que estás haciendo o estás permitiendo va a dar a luz algo bueno. Te recuerdo, el enemigo es más astuto. Y en Dios habrás podido conseguir muchas cosas. Ezequías tenía riquezas, tenía su palacio, tenía un reinado y tenía sus hijos. Pero llegó el enemigo con presentes, como llegaron los griegos con el caballo de Troya. El enemigo sabe cómo llegar a tu vida.
llega con la mujer más comprensiva, con la mujer más atenta, llega con el hombre más caballeroso, llega con las series que detrás de eso, disfrazándose el enemigo, empieza a trabajar en la cabeza de tus hijos, como esas series japonesas. No sé cómo se pronuncian bien, pero lo voy a mencionar para que tengas mucho cuidado con tus hijos. Animals o animals, no sé muy bien cómo se pronuncia. En fin, son series que el enemigo está entrando en tu casa y de un momento a otro vemos a nuestros hijos en rebeldía, que no se quieren sujetar, que les gusta más la calle que estar con los padres, que ya se quieren vestir de negro, que empiezan a querer escuchar música metálica, que les gusta estar encerrados en su cuarto a oscuras. Y entonces pregunta por qué. El enemigo es muy astuto y sabe cómo introducirse. Y vuelvo y le repito para finalizar, podemos tener batallas en la vida espiritual que hemos ganado por años, pero en un abrir y cerrar de ojos, porque tú le abras las puertas al enemigo, todo lo que tú tienes te será quitado si no te levantas en Dios. La palabra de Dios dice que si nosotros buscamos de Dios, clamamos a Dios, Dios nos va a responder. En la palabra de Dios dice que si Dios no vela tu casa, en vano vela la guardia. O sea, Dios es el que está velando por nuestro hogar. Pero si tú le permites cualquier entradita al enemigo, el enemigo va a entrar y va a arrasar con todo. Así como ya lo está haciendo quizás con tu matrimonio, con tus hijos. No pelees con tu esposa, únete a ella, porque si tú te pones ¿cómo se dice?, te alineas con ella a orar por tus hijos. La palabra de Dios dice, mejor son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Pero el enemigo, una de las cosas que usa es causar división entre marido y mujer, y entre mujer y el esposo, causar división. Entonces, iglesia, vamos a orar en este tiempo para terminar. Padre, en el nombre del Señor Jesús, te damos gracias, Padre Celestial, por tu palabra. Gracias, Señor, por tus enseñanzas, Padre Celestial. Te pido en el nombre del Señor Jesús que seas tú, amado Señor, direccionando y dirigiendo la vida de cada persona que está ahí en este momento escuchando esta palabra. Que seas tú, Señor, direccionándola y direccionándome a mi Padre y guiándonos para nosotros levantar guardia, para nosotros luchar en oración, en vigilia, en ayuno, en renunciar a cosas, a cerrar puertas, porque el enemigo siempre está al acecho y tratando de introducir cosas en nuestra vida que nos puedan acabar. Danos la sabiduría y el discernimiento, Padre Celestial. Abre nuestros ojos, Dios de los cielos, para que podamos ver los ataques del enemigo y nosotros estar parados en la guardia, en pie de batalla. Gracias, Padre Celestial. En el nombre del Señor Jesús. Amén y amén.